Bien, hermanos, continuamos con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy sabemos nosotros que es el capítulo, cuál es el capítulo que vamos a estudiar, el cual pues corresponde al libro de Jueces, en el capítulo 17. Este capítulo es una continuación del capítulo anterior que nosotros leímos. Esta es la respuesta que está dando Job a Elifaz en el segundo ciclo de discursos que tienen Job y sus amigos. Así que nosotros vimos en el capítulo anterior cómo Job está tratando de reestructurar sus ideas, Job está tratando de reestructurar sus propios pensamientos, y nos hemos dado cuenta nosotros de que ha llegado a algunas conclusiones que se acercan más a la realidad que nosotros tenemos ahora, hablando acerca de los temas de la justificación o hablando de temas que propiamente tratan de la salvación del hombre para con Dios. Sin embargo, en medio de la angustia y del dolor que Job está experimentando, a veces esos estados de ánimo de Job pueden fluctuar. De repente está él confiando plenamente en Dios, y al poco tiempo nuevamente vuelve a caer en el temor, en la zozobra, en el ver qué es lo que va a pasar con él. Así que vamos a continuar estudiando esta respuesta de Job a Elifaz, pero ahora en el capítulo 17 del libro de Job. Dice la escritura: mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Vemos entonces cómo Job otra vez vuelve al tema de que la vida se está acabando demasiado pronto, la vida está pasando demasiado rápido para Job, especialmente en este tiempo de enfermedad. La mayoría de nosotros, cuando enfermamos, casi siempre estamos pensando en que vamos a salir de la enfermedad. Sin embargo, si nosotros morimos por causas naturales, será una enfermedad la que termine con nuestra vida. Es algo que nosotros tenemos que tener conciencia, porque la mayor parte del tiempo decimos: ay, esta gripa, no pasa nada, al rato me curo, voy a estar yo bien. A veces incluso cosas que uno se pone a pensar: ¿cómo es posible? Hay gente que se ha muerto incluso hasta de un dolor de cabeza. Le dio un dolor de cabeza, y el dolor de cabeza fue aumentando, y uno dice: ¿pero cómo se murió por esa causa? Entonces, muchas veces no estamos plenamente conscientes de la enfermedad, y que en realidad la enfermedad, tarde que temprano, va a terminar con nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, la realidad es que la mayoría de nosotros no queremos terminar con nuestra vida. Nosotros quisiéramos seguir adelante, quisiéramos vivir por muchos años y estar rodeados de todas las personas que amamos. Para Job lo veía de esa manera. Él decía: llegó la enfermedad y mis días están pasando bien rápidos. Yo sé que cada día que pasa es un día menos que tengo, y pronto voy a llegar al sepulcro. Y sin embargo, en vez de estar con mis seres amados, mis hijos ya murieron, mi esposa ya no está conmigo, en vez de tener yo a la gente que me quería, lo único que tengo yo son estos escarnecedores, o sea, refiriéndose a sus amigos, a los que una y otra vez le habían estado diciendo que él estaba en esa condición porque era un pecador, cuando él dice: pues es verdad, todos somos pecadores, pero yo no soy un pecador de lo peor como para que me estén pasando todas estas cosas. Así que él va a sugerir ahora otra cosa que tiene que ver con la doctrina que ahora nosotros entendemos perfectamente, pero que en su tiempo la gente no entendía. Dice el versículo 3: dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién quería responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Vemos cómo Job, dentro de las cosas que se queja, pues es nuevamente acerca de sus amigos, ¿verdad? Dicen: estos no
no entienden, no van a entender. Pero independientemente de esa parte que Job está hablando sobre sus amigos, no pueden entender todas las cosas que dice Job. Cada vez que Job habla parece que Job está diciendo cosas malas, cosas que no se pueden aceptar, no se pueden entender. Job dice, dame fianza, oh Dios. Él ahora está tratando de decir, bueno, si alguien puede intervenir por mí, ese es Dios. La gente no confía en mí, no cree en mí más, pero Dios, si alguien puede decir quién soy yo, ese eres. Entonces, aquí como vemos nosotros, entramos en el tema de la intercesión. Vemos nosotros aquí como nuestro Señor Jesucristo interviene por nosotros. Esa es una tremenda bendición. Nosotros a veces podemos hablar acerca de nuestra reputación, y nuestra reputación es lo que otras personas piensan acerca de mí, ¿verdad? Y es bueno, siempre que se pueda, tener una buena reputación, que la gente sepa que somos personas de fiar, que somos personas cabales. Siempre que nosotros podamos, hay que mantener una buena reputación. Pero nosotros sabemos, ya lo dice el viejo dicho, que no somos moneditas de oro, ¿verdad? Y siempre va a haber alguien a quien le moleste quizá nuestra sola existencia. Y esa persona va a hablar, quisiera decir que a veces, pero muchas veces va a hablar mal de nosotros. Y quizá algunas veces, de esas muchas que hablan mal de nosotros, va a dañar nuestra reputación. Y muchos de nosotros vamos a caer por causa de eso. Y uno va a decir, ¿cómo es posible? Yo que siempre me he portado bien, yo que siempre he tratado de ayudar a los demás, yo que siempre he sido un buen hijo, yo que siempre he sido un buen padre, yo que siempre he sido un buen esposo. ¿Cómo es posible que la gente se esté expresando de mí cuando yo he sido bueno? Y muchas veces cuando nosotros empezamos a escuchar esas cosas malas sobre nosotros, nos deslizamos y decimos, si de veras quieren que yo sea malo, entonces voy a ser malo de veras, para que de veras digan. Pero Job, además de la intercesión, está hablando también acerca de nuestra integridad. Nuestra integridad no depende de lo que la gente piensa que somos nosotros. No depende de nuestra reputación. La gente puede pensar lo que quiera de nosotros, pero nuestra integridad tiene que ver con lo que yo realmente soy. Y yo soy bueno, o trato de ser bueno, no para que la gente piense cosas buenas de mí, sino yo trato de ser bueno porque estoy tratando de agradar a Dios. Y eso es donde nosotros nunca debemos de perder nuestra mirada. Es bueno tener una buena reputación, yo se los recomiendo. Mientras ustedes puedan tener una buena reputación, hay que mantener esa reputación. Pero una reputación no sirve de nada si nosotros perdemos nuestra integridad. Y nuestra integridad es lo que nosotros realmente somos y lo que realmente nosotros estamos llamados a hacer. Y en este sentido Job dice, si la gente decide no creer en mí, yo tengo a Dios por testigo que Él puede hablar cosas buenas de mí. Y es exactamente el núcleo de este libro. Porque Dios es el que está diciendo de Job, no has considerado a mi siervo Job, que todo me es fiel, que no hay otro como él en toda la tierra. Ese es mi siervo Job. Así que la reputación de Job ahorita está por los suelos, pero no su integridad. Y él dice, yo llamo a Dios para que Dios ponga fianza por mí, como si Dios fuera el aval, o como decimos ahora, se atravesó Dios por Job para defender a Job. Hermanos, grabémoslo bien, porque eso es lo que importa al final del día. Si Dios está de acuerdo con nosotros, ¿qué importa lo que piense la gente? Puede estar muy de acuerdo la gente con nosotros,
por cómo vivimos, por cómo somos, por quiénes son nuestros amigos, por lo que sea. Pero si Dios tiene un mal pensamiento de nosotros, si Dios sabe realmente quiénes somos nosotros, pues la reputación no sirve de nada. Lo que importa es nuestra integridad. Dice el versículo 6, Él me ha puesto por refrán de pueblos, delante de ellos he sido como tamboril. Aquí hay dos verdades importantes. La primera, la soberanía de Dios. Ya hemos hablado nosotros acerca de quién es soberano realmente. A veces nosotros queremos echar culpas o cargas sobre otra gente, pero aquí el único que es soberano es Dios. El único que permite o no que pasen las cosas es Dios. Así que Job hace bien cuando dice, Él me ha puesto. No ha sido Satanás el que lo ha puesto en ese lugar. El que ha permitido que Job esté en esa posición es Dios. Dios así lo ha querido. Tema que vamos a platicar más adelante, de cómo la soberanía de Dios parece que el mal va a vencer, pero Dios está utilizando al mal incluso para que nosotros hagamos victoriosos en Cristo. ¿Qué tenemos que pensar? Pero en segundo lugar, lo que aprendemos aquí es que dice que Él me puso como proverbio entre los pueblos. Cuando nosotros hablamos de Job, nosotros podemos decir muchas cosas de él. Ay, Dios ya me tiene como a Job. Y la gente puede decir, ¿cómo? Pues lleno de sufrimiento, ¿verdad? Era un proverbio entre la gente. O cuando decimos pobre Job, todos decimos, sí, pobre Job. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya conocemos la historia de Job. Aún en el Nuevo Testamento dice la Escritura que nosotros ya conocemos la historia de Job, cómo él sufrió, pero cómo también Dios lo exaltó también. Entonces, aquí se aplica la expresión de tristemente célebre, ¿verdad? Job llegó a ser famoso no por sus éxitos militares o por sus victorias, sino por su sufrimiento. Es que nosotros conocemos a Job. Así que sí, es verdad que Dios lo puso a él como un proverbio entre los pueblos. Dice la Escritura, versículo 7, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillan de esto y el inocente se levanta contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Fíjense, es bien importante, este versículo es clave en este capítulo, porque vemos nosotros cómo Job vuelve a su dolor. Él está hablando desde el inicio del dolor que tiene con sus amigos, ¿verdad? Sus amigos hablan mal de él, dicen cosas malas de él, lo condenan a él, lo animan a que se arrepienta porque seguramente está en pecado y por eso le pasan todas estas cosas. Entonces, él está sufriendo primeramente por causa de todo lo que les están diciendo sus amigos. Una y otra vez le están machacando y diciendo cosas que realmente no son. Después, él se está preocupado. La aflicción de Job es por cómo lo mira la gente. O sea, no nada más tiene a sus amigos machacándole todo el tiempo, sino que toda la gente voltea y, pobre Job, mira, fíjate lo que pasó a Job, ya sabes cómo está Job. Si nosotros aún siglos, milenios después de Job, seguimos hablando diciendo pobre Job, imagínense Job escuchando todos los días que lo pobreteaban, pues qué ánimos, ¿verdad? Pasaban vas a ver, Job, que vas a salir adelante. Pobre mira. Entonces, era el problema con sus amigos, ¿verdad? Que lo estaban machacando todo el tiempo de que estás mal. Y luego la gente pobreteándolo todo el tiempo, diciendo de él cosas de todo tipo. Y luego, dice la Escritura que sus propios pensamientos. Es una de las luchas más grandes que yo creo que todo el mundo tenemos. Porque usted no me va a dejar mentir. Hay muchas cosas que pasan solamente en nuestra cabeza y que no han pasado en la realidad, ¿verdad? Sale el esposo o sale el hijo
de la casa y ya está la mamá o la señora ansiosa. Hijos, no me lo vayan a hacer. Hijos, no lo vayan a atropellar el camión. Hijos, no lo vayan a agarrar unos asaltantes. Ya está la mamá angustiada. Hijo, ¿estás bien? Hijo, ¿estás bien? Y donde no le contesta el cuerpo, se hace a Dios es Padre, ¿verdad? Pero ¿por qué no me contestas? ¿Verdad? Estaba yo preocupada porque pasó. Pero nada de eso pasó en realidad. Las cosas pasaron solamente en su cabeza. Y muchas de nuestras luchas, es un mejor ejemplo, ¿verdad? Pero muchas de nuestras peores luchas son luchas que ocurrieron solamente en nuestra mente. De seguro ya está con el otro. El pobre señor no pasó el camión, lo dejaron 3 camiones adelante, pero la señora piensa que el marido está con otra. ¿Pasó dónde? En la cabeza de la señora. Nunca pasó en la vida real. Nunca fue cierto. Nos preocupamos nosotros. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la casa este mes? ¿Cómo voy a pagar el recibo este mes? ¿Cómo le voy a hacer para la comida? Y siempre hubo luz, y siempre se pagó la casa, y siempre hubo comida. Pero ¿dónde estuvo la lucha? Dentro de cada uno de nosotros. Como eso, podemos explicar como muchas veces nuestros grandes pleitos y preocupaciones, y donde nos estamos acabando, literalmente nos desgastamos de tanta preocupación que tenemos, y necesariamente es aquí nada más, porque en el mundo real no pasa nada de lo que pasa aquí en nuestra mente. Job, con razón, porque aparte de todo eso, veía que sus amigos lo molestaban, él veía que también la gente lo pobreteaba, y todo eso traía un mare magnum en la mente de Job. Estaba completamente descompuesto de todas estas cosas. Y aparte de todo, pues el dolor físico. La enfermedad de Job no era una enfermedad cualquiera. Ya hablábamos nosotros al principio de toda la gente, los tipos de enfermedades que piensan que pudo haber sufrido Job. Esa parte de la enfermedad era cargar con todo ese tipo de situaciones y de cosas. Y dentro de todo, pareciera ser que Job vuelve en sí, vuelve a rectificarse. Y él dice, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no pensamos nosotros en rendir? ¿Cuántas veces nosotros no pensamos en claudicar? Si las cosas están así, ¿para qué? ¿Verdad? Si en la casa mi esposa me da frijoles todos los días, pues yo ya no puedo seguir en ese matrimonio. ¿Para qué? Si en la iglesia las cosas marchan mal y a lo mejor no me siento cómodo, pues ¿para qué sigo yendo yo a esa iglesia? Si en el trabajo un día me regañó el jefe, la jefa, no, yo ya no quiero ir ahí porque ahí nunca me valoran. Si nosotros un día nos sentimos defraudados por Dios, no, es que Dios es malo. ¿Qué lo has pensado así? Eso es malo. Yo le pedí a Dios esto, le pedí a Dios aquello, le pedí a Dios el otro, y Dios no me escuchó. No tiene caso que yo siga así. Muchos de nosotros, honestamente, estoy poniendo cosas que quizás son ridículas, que uno puede decir, no es posible, hermano. Lo que usted está diciendo no es cierto. Pues sí, lamentablemente sí, mucha gente renuncia a Dios, renuncia a servirle, a estar en medio de su pueblo por cosas como estas. Y Job, con todo y todo lo que él traía cargando, que no son cosas menores, ¿verdad? Él dice, de veras, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Esta es la parte importante. Yo como quiera sigo haciendo lo que tengo que hacer, y vuelvo al tema que estaba hablando al principio. Esto se llama integridad. Yo sigo a Dios, que esta es la pregunta que hace Satanás. ¿Por qué sirve Job a Dios? ¿Por qué Job es bueno con Dios?
porque Dios es bueno con Job. Pero que Dios se porte mal con Job y a ver si Job sigue siendo bueno. Y eso se llama integridad. Yo sigo siendo quien soy, pase lo que pase. Yo sigo estando en lo que prometí. Yo sigo estando en lo que yo me comprometí, porque eso es lo que yo soy. Y Job dice, aunque pase lo que pase, aunque esté en medio de todas estas pruebas, yo voy a seguir. Y los justos deben de seguir. Y esto es una gran inspiración para nosotros, los justos. Si nosotros somos justos, esté como esté la cosa, tenemos que seguir adelante. No tenemos un motivo que nos justifique a nosotros, que podamos decir, no, ya no puedo. Porque si Job pudo, con todo esto que estaba cargando, claro que nosotros podemos. Claro que nosotros tenemos que comprometernos a seguir adelante. Porque cuando comparamos nuestras cargas con las cargas que Job tuvo, nosotros tenemos que decir, gracias Jesús, porque esto que traigo aquí no es nada. Esa pelea mental que yo traigo conmigo mismo, nada más está en mi mente. Yo sigo adelante. Gracias, porque ese temita que traigo, ese dolorcito, tú no me impides dejar de trabajar, no me impides dejar de convivir con mi familia, no me impides venir a adorarte. Gracias Dios, como quiera esto, al rato lo arreglamos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y los justos tenemos que seguir adelante, a pesar de las pruebas, dificultades, vicisitudes que nosotros lleguemos a tener en el día a día. Esos son naturales, esos tarde o temprano pasarán, pero nosotros tenemos que seguir comprometidos con nuestro Dios. Que nos quede claro, porque esto es así. Dice la Escritura, pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabios. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Miren hermanos, qué interesante es esto que nosotros acabamos de leer, porque son descripciones muy gráficas de las cosas que está pasando Job, especialmente en la enfermedad. Dice la Escritura, pusieron la noche por día y la luz se corta delante de las tinieblas. Podemos pensar que uno de los síntomas que tenía Job era la ceguera. Era algo que Job estaba experimentando. Él dice, pusieron a la noche por día. Posiblemente Job, en este punto de su vida, él ha perdido la visión o una porción o una parte de su visión. Imagínense ustedes lo difícil que es esto. Él dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú. Él no se refiere a la corrupción como nosotros la conocemos, sino a la corrupción del cuerpo. Cómo se llega a descomponer un cuerpo. Dice, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Imagínense usted la enfermedad de Job en un punto en el que ya se está agusanando. ¿Ustedes lo que es eso? Estar ya las heridas expuestas y lógicamente la mosca llega y se para, y donde se para la mosca deja sus larvas y entonces de repente de la carne empiezan a brotar los gusanos. Imagínense usted estar en una enfermedad de esas. Es terrible. Es terrible los síntomas que nos presenta la Biblia acerca de cómo estaba la enfermedad. Dios nos libre de un día tener que pasar. Y él dice, esto es así. Esta es mi enfermedad y no me queda más que aceptarla. ¿Quién se arrimaría a limpiarle los gusanos a Job de sus heridas? ¿Quién se arrimaría a ponerle algunas gotitas a Job
para que él pueda ver mejor. Job, con todo y todo, al último vemos cómo después de haber mostrado su esperanza, él vuelve a caer en sus pensamientos, como la gente que lucha. Y a mí me gusta mucho esto de Job, porque Job es un humano como nosotros los cristianos somos muchas veces. Él dice, otra vez vuelve a caer. ¿Dónde está pues ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A mí ya no me queda más que morir. Y uno, si Job estuviera aquí en la iglesia, ¿qué le diríamos nosotros a Job? No digas eso. Dios te va a ayudar, Job. No debes de pensar así, Job. A lo mejor estaríamos igual que los amigos de Job, ¿verdad? Diciéndole, ¿por qué piensas esas cosas? Los cristianos no debemos de pensar así, ¿verdad? Porque lamentablemente así es como nos han enseñado a actuar, y así es como nos han enseñado a hacer. Pero Job es un ser humano. A veces nosotros venimos aquí y nomás nosotros sabemos cómo venimos. ¿Cierto o no es cierto? Nadie sabe. Y me pregunta el hermano, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, gracias a Dios. Y por dentro quisiera decir, me siento bien mal por esto, pero no te animas así porque dices, o sea, hasta ese punto es el enemigo de nuestras almas que dice, a nadie le importa, y vuelvo a los temas de que nomás pasan en nuestra vida. A nadie le importa cómo me siento, a nadie le importa lo que me pasa. Entonces, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. Nadie supo. Y a lo mejor la gente no tiene la culpa porque uno no lo dijo. Uno nomás dijo, bien, no, estoy bien, no pasa nada. Pero Job es como nosotros. Es como nosotros. Más que yo quiero resaltar algo de Job, ya para terminar con esto. Job, hermanos, no tenía todo lo que nosotros tenemos. Job, a partir de este libro, está, como ya lo dije, entendiendo muchas cosas que no se conocían en aquel entonces. Job está entendiendo lo que es la justificación, cómo funciona exactamente ese tema de la retribución, está entendiendo realmente cómo Dios puede interceder por el hombre. Él está diciendo, Dios puede intervenir así y así. Él está tratando, dentro de su desconocimiento, de entender muchas cosas, y él aún así dice, yo sigo adelante, yo sigo manteniendo mi integridad. Y siguió adelante, y Dios le dio recompensa. Vamos a verlo ya, casi al final del libro. Y nosotros somos hombres y mujeres, que sufrimos, que batallamos, que tenemos estas cosas que les he mencionado en este día. Pero nosotros sí conocemos, o deberíamos de conocer muchas cosas. Nosotros sí conocemos quién es nuestro abogado. Nosotros sí sabemos quién nos ha sanado, quién nos ha curado de nuestras enfermedades, físicas, porque dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades, Él ha llevado nuestros pecados, Él ha llevado todos nuestros traumas. Job no lo sabía, pero usted sí lo sabe, que Dios le ama, que Dios tiene un propósito para con usted, que Él es soberano. Esa parte nunca se le olvide. Dios hace lo que a Él le place, pero también, así como Dios hace lo que a Él le place, dice que la voluntad de Dios para con el hombre es buena, agradable y perfecta. Y nosotros debemos estar sabidos de todas estas cosas. Y es verdad que nos zarandean como el diablo pidió zarandear a Pedro, pero no nos caemos. Estamos confiados y agarrados de Dios. Y nos puede zarandear para acá y para allá, y para adelante y para atrás, y para donde sea, pero no nos dejamos caer, porque Dios está con nosotros. Y así como Job fue exaltado, también nosotros, cuando fuera ese momento, Dios nos va a exaltar, porque dice la Escritura que el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Cuando llegue el tiempo de nuestra exaltación, nosotros vamos a decir, valió la pena mantenernos firmes, valió la pena estar en Él.
Miren a Job. Job está batallando porque no tiene lo que nosotros tenemos, no tiene conocimiento ni las herramientas que nosotros tenemos ahora. Pero nosotros no nos podemos dejar vencer, porque nosotros sí conocemos más a profundidad de Dios, sí conocemos acerca de sus planes, sí conocemos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que adelante, no nos dejemos vencer, porque Dios está con nosotros. Así que este es el estudio para el día de hoy.